Todito esta parte se ha ido para allá, se ha ido para acá de frente, se queda la piedra, la arena ahí. Entonces, toda la noche hemos trabajado anoche acá, hemos ido botando todo eso. Han tenido que cerrar este acceso al hospital. Por eso que ahorita está cerrado el acceso, no hay pase al hospital. Pues. Ahora, ¿cuál es su llamado a esas autoridades? ¿Qué decirle a ellos? Que antes que llegue, como dicen la del niño, pues, que vengan, tú vas a hacer un badén, un puente, no sé cómo que lo pueden hacer, pero no. ¿Cómo se llama la organización? Urbanizar los eucaliptos. Mucho se inunda acá cuando trabajamos, ayer justo estábamos acá y todita el agua entró por acá. ¿Se han iniciado los trabajos en la zona de igual manera? Sí, pero se ha iniciado ya cuántos meses atrás, imagínense, ya creo que son 6 meses y no se termina por esa razón. Todo el agua se viene por acá y a la otra casa también ayer hemos tenido ese problema que ha llovido fuerte y todo se ha metido el agua por acá. ¿Cuántos niños hay acá? Acá 16 niños atendemos. Susana Mantilla Palacios. Señora Susana Mantilla Palacios, ¿en qué dirección nos encontramos? Ubica su casa. En Avenida Industrial y Marchuracay, en la misma esquina. El problema es que el agua todito de San Martín baja todito y viene todito acá, entra hacia adentro. Ha entrado por las dos puertas, por ahí, por acá ha entrado. Y nosotros pedimos a la municipalidad, por favor, nosotros hemos pagado máquina que está pasando por acá, vamos a pagarlos, ha cobrado 80 soles para que lo haga estito nomás. Sí, la verdad que nos preocupa, no de ahora, de hace años, que desde el instante que hemos pasado acá a laborar, nos preocupa esto y siempre hemos hecho conocer a la autoridad municipal. Este año, por ejemplo, en las últimas lluvias que hubo en el mes de marzo, abril, en la esquina de la Avenida Industrial y Mártires y Uchuracay, que hoy lo han encontrado ustedes bloqueadas, que los vecinos traen maquinaria pesada y bloquean el pase, igualito sucedió. Esta es la segunda o tercera vez que lo bloquean. La parte inferior del pasaje La Mosqueta, como ustedes lo han visto, tiene unos huecos enormes, parece que estuvieran bombardeados y es muy angosta, por ahí no se puede salir. La avenida Larry Johnson con la avenida San Martín, en todo lo que es el acceso a la urbanización Los Eucaliptos, está totalmente cerrado. Vemos ¿no? que es lamentable porque los pacientes a veces llegan delicados o hay personas que llegan en autos particulares y no podrían ingresar fácilmente. Así es, y aún en las propias ambulancias, el conductor que no conoce la zona y que viene de lejos, no sabe por dónde ingresar. El único pasaje que tenemos es al lado de un grifo muy angosto y que no está pavimentado, no está con carpeta residente, no hay nada. En el hospital debería haber vías de ingreso, pero en primera de óptima calidad. Así es, porque tenemos el traslado de pacientes críticos que pueden venir con traumatismos encefalocranianos graves, críticos, problemas de columna o con problemas cardiovasculares. O personas que salen operadas. Exacto. No, bueno, el que sale operado sale ya muy restablecido. El que ingresa. Y a veces el paciente no puede morir en el accidente, sino en un mal traslado hacia el centro hospitalario. En este caso, un bache de los que tenemos puede costarle la vida a un paciente crítico.